sea fuerza, Om sea amor, bienvenidos, bienvenidas. Yo todos decimos, por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la rosa cruz de los misterios creacionales, que me ha de redimir, os invocamos, venerables maestros del espacio, en nombre de nuestro real ser interno. Venid, 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 en nombre de la energía crística universal. Solim Salarra, Solim Salarra, Solim Salarra. Estamos en CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, pre-doctor Samuel Ambeor, y vamos a ver un tema de esta primera cámara inicial pública de motivación continua. Vamos a ver la vida humana, flora y fauna universal en la capital galáctica, el Sol central sirio, y escuchémosle al maestro Samuel Ambeor sobre su experiencia científica verificada por él, y que también nos invita para que verifiquemos sobre la llegada al Sol central sirio, la capital de nuestra Vía Láctea. La realidad sobre el Sol. Samael Aumeor. Ciertamente sobre el Sol se encuentra equivocado todo el mundo. Hasta el mismo Dr. Rudolf Steiner, el iniciado alemán, no dejó de equivocarse con respecto a este astro rey que nos ilumina. Él, por ejemplo, creía firmemente que el Sol físico no existía. Se atrevió a enfatizar la idea de que lo que nos iluminaba era un grupo de seres divinos que no tenía nada de materia, es decir, que si por ejemplo pudiéramos acercarnos hasta el Sol, no encontraríamos físicamente nada, porque según él, allí lo que hay es un grupo de seres inefables, que están irradiando su luz y que todos estamos beneficiándonos con tal luz. Bueno, esa es una forma de pensar. Steiner no quiso darse cuenta que el espíritu y la materia están perfectamente equilibrados y que el Sol físico existe. Él quiere ver nada más que la parte espiritual del Sol, pero claro está que nosotros debemos saber que existe físicamente. Pregunta, se dice en el campo de la ciencia, es decir, los científicos afirman que el Sol es algo así como una llamarada o un cuerpo en estado incandescente con muchos miles de grados de calor y que su constitución ígnea de fuego intenso hace que el calor llegue hasta nosotros. Pero la verdad es que nosotros no hemos podido saber ciertamente nada concreto al respecto. ¿Cuál es su temperatura? ¿De qué está hecho? Etcétera. ¿Usted me pudiera dar una explicación concreta, venerable maestro? Respuesta, con el mayor gusto, mi estimable hermano misionero, Efraín Villegas Quintero. Me apresuró a dar respuesta a su pregunta. Las gentes comunes y corrientes creen que el Sol es una bola de fuego incandescente, y ese concepto también está equivocado, es falso, esa es una forma de pensar completamente medieval. En la Edad Media se creía que ese astro que nos ilumina era una bola de fuego. Es un modo de pensar equivocado de las gentes, pero ni modo, así es la humanidad. Un científico por ahí supone que el Sol es una nube de helio también en estado incandescente, y si eso fuera así, entonces los planetas del sistema solar caerían fuera de órbita, no gravitarían jamás alrededor del mismo. El solo hecho de que gravitan las esferas celestiales en torno de ese centro luminoso, nos está indicando con toda claridad de que se trata de un Sol físico. Aquel científico que afirma que el Sol es una nube de helio y que no pesa nada, basado en equivocados cálculos, indudablemente es un ignorante ilustrado. Yo pregunto, ¿cómo giraríamos? ¿Sobre qué base? ¿Sobre cuál centro nuclear o gravitacional podría basarse el sistema solar? El hecho mismo de que los mundos graviten alrededor de ese astro, nos está indicando que tal mundo, tal estrella llamada Sol, pesa mucho más que todos los planetas del sistema solar. Solo así podemos explicarnos que los mundos graviten alrededor del Sol. Pero eso es lo que no entienden los hombres de ciencia. Nosotros los ocultistas, tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en los mundos superiores. El cuerpo astral, el eidolon, nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese vehículo llamado eidolon o cuerpo astral o cuerpo sideral, me he transportado muchas veces al astro rey. Por lo tanto lo conozco muy bien, sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho y cómo es la superficie y qué hay en el Sol. Puedo decirles que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones de veces más grande que la Tierra o que Júpiter, tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana.
Tiene elevadísimas cordilleras, tiene polos norte y sur llenos de hielo, enormes y profundos mares, selvas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parezca increíble, hay lugares en el sol donde uno podría morirse del puro frío, montañas inmensas cubiertas de nieve con climas sumamente fríos, también existen climas templados muy agradables y climas cálidos. Las costas, por ejemplo, son muy calientes porque están al pie de los mares, naturalmente eso es obvio que deben ser lugares muy calientes. Así pues en el sol existen todos los climas. Los habitantes del sol jamás viven en ciudades, ellos consideran absurdo el hecho de formar ciudades, y estoy de acuerdo con ellos porque la vida de las ciudades realmente es dañosa y perjudicial en alto grado. En las ciudades, los seres humanos vivimos encaramados unos sobre otros en edificios de varios pisos, pegados casa contra casa, entre el humo de las fábricas y de los automóviles, rozándonos mutuamente, dañándonos en forma voluntaria e involuntaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por tal motivo los habitantes del sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades, a ellos no les gustan las ciudades, ellos viven normalmente en los campos. Sin embargo tienen pequeñas villas donde hacen investigaciones de tipo científico, pero son muy pequeñas. Alguna vez en mi vehículo sideral o cuerpo astral, estuve platicando allí con un grupo de sabios solares. Ellos me atendieron muy armoniosamente, lo interesante del caso es que, a pesar de que yo estaba allí en mi vehículo astral o cuerpo sideral, ellos me pudieron ver y oír. No hay duda de que ellos estaban allí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso, pero a pesar de estar en sus cuerpos físicos, podían verme a mí como si estuviera yo también en cuerpo físico como ellos, es decir, poseen facultades de clarividencia extraordinarias, facultades de clariaudiencia, etc. Platicamos sentados ante una hermosa mesa y después me pidieron excusas porque era el momento preciso, adecuado para pasar al observatorio. Los vi allí mirando a través de unos lentes, también los vi hacer enormes y complicados cálculos matemáticos. Por esos días ellos estaban muy preocupados con un sistema de mundos muy lejano, situado a muchos millones de años luz, demasiadamente lejos del mundo solar donde ellos viven. Estaban interesadísimos en investigar a fondo tal juego de mundos, porque proyectaban por esos días hacer una expedición a los mismos mundos lejanos de dicho sistema solar. Es claro que los habitantes del Sol poseen naves cósmicas maravillosas que pueden viajar a través del espacio, pero ellos estaban trazando debidamente la ruta y haciendo cálculos para poder llegar con precisión al mencionado sistema de mundos, en que estaban por esos días interesadísimos en reconocer exactamente. Yo quedé francamente anonadado, asombrado. Esos telescopios que ellos poseen son extraordinarios. Hablando esotéricamente, a tales telescopios los podemos llamar tescoanos, un término bastante exótico, ¿verdad? Tescoanos, bien. Es muy novedoso para ustedes saber, por ejemplo, que hay habitantes en el Sol, ¿verdad? Pues sepan también que ellos con sus telescopios pueden ver el planeta Tierra, como cualquier otro planeta del sistema solar. Pueden con sus lentes, no solamente ver nuestro mundo, sino también sus ciudades y las casas que tenemos en nuestro mundo. Pueden ver a las gentes que viven en cada casa que ellos quieran investigar y no solamente verlas desde el punto de vista meramente físico, sino desde el aspecto esotérico u oculto. Pueden perfectamente ver el aura de las personas, el estado psicológico en que se encuentra cada persona, etc. Ellos pues, no ignoran el estado desastroso en que se encuentra el planeta Tierra. Lamentan el estado en que nos encontramos, desean lo mejor para nuestro mundo. Desgraciadamente hemos de reconocer que la Tierra está completamente fracasada. En modo alguno ellos desean o quieren tener relaciones con gentes que poseen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, la legión. Los habitantes solares solo entran en contacto con personas bien muertas. Cuando yo hablo así de personas bien muertas, quiero que me sepan entender. No estoy hablando de muerte física. Me refiero en forma enfática a la muerte del ego. Cuando digo bien muertas estoy dando a entender que ellos solamente desean entrar en contacto con personas que ya hayan desintegrado el ego, que ya hayan muerto en sí mismas, en el yo, en el sí mismo, que no posean ego en otros términos, es decir, que no tengan yo, que estén libres del yo.
Y tienen razón, en eso estoy completamente de acuerdo con ellos, porque aquellos que poseen ego, que tienen todavía el yo, pues emiten un tipo de vibraciones siniestras, fatales, diabólicas, perversas. Gentes así, introducen el desorden donde quiera que van, esas gentes que tienen tal condición egoica y diabólica, no podrían vivir jamás en armonía con el infinito. Por ese motivo es que ellos no quieren tener relaciones, dijéramos personales con individuos o con gentes que no hayan muerto en sí mismos, que no hayan disuelto el ego, el yo. Me viene a la memoria algunos pasajes hermosísimos del sol, hay allí un mar tan profundo, tan gigantesco, de aguas tan claras y tan bellas, que yo he quedado anonadado. Muchas veces en mi cuerpo astral, he llegado a cierta bahía en una pequeña embarcación donde he reposado horas enteras. Es claro que en astral también puede uno navegar en algunas embarcaciones naturalmente hechas de material astral, puede uno también meterse en cualquier embarcación dijéramos, física. Cualquiera que sepa viajar en cuerpo astral puede hacer lo mismo, eso es claro, lo que hay es que volverse uno consciente, los dormidos no podrían hacer estas cosas. A mí me ha parecido preciosa esa bahía, aquel mar es millones de veces más grande que todo el planeta Tierra. Podría asegurarles a ustedes que si depositáramos todos los 7 mares de la Tierra entre aquel mar, sería tanto como echar a ese gran océano un vaso de agua. Piensen ustedes lo que significa el tamaño de ese gran océano, es decir, cualquiera de nuestros océanos que poseemos aquí en nuestro planeta, es un charquito comparado con ese inmenso mar a que me estoy refiriendo en el Sol. De cuando en cuando veía yo surgir ciertos monstruos marinos a la superficie, contemplaban el horizonte y volvían y se sumergían entre las profundidades incalculables del mar solar. Esto es inconcebible para los terrícolas. Las gentes de esta época piensan que el sol es una bola de fuego y no hay nadie quien les pueda quitar esa idea de la cabeza. Mirado el sol desde el punto de vista astral, es extraordinario. Por ejemplo, existe un camino secreto que conduce al templo corazón del sol. Claro, no se trata de un camino físico, y eso quiero que todos ustedes lo entiendan, me refiero a un camino secreto, astral, esotérico que conduce, como ya dije, al templo corazón del sol. Es un camino que no pertenece a la materia densa, cuando uno se acerca a ver aquello en la superficie, lo único que percibe es una gran profundidad, un abismo tenebroso. Pero allá en lo hondo, en lo ignoto se ven algunas llamaradas. En mi vehículo astral he podido descender por ese gran precipicio, llegar hasta aquellas llamaradas, allí un gran ser lo bendice a uno. Es el portero o el guardián del templo, este nos bendice con un ramo de olivos, luego, por un camino secreto se dirige uno hasta el templo corazón del sol. En el templo corazón encuentra uno a los 7 choanes, 7 grandes seres que trabajan en el sistema solar. Allí siente uno el flujo y el reflujo de la gran vida, la sístole y la diástole de todo el sistema en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Puede decirse que allí está el corazón del sol, el corazón del sistema solar. Es que el sistema solar visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inalterable espacio infinito. Y tiene órganos funcionales, por ejemplo, Marte es el hígado del sistema solar nuestro y el sol propiamente dicho, es el corazón del sistema solar, pero ese corazón hay que buscarlo en el núcleo mismo de esa masa central. Por cierto que el rayo más poderoso del sol vibra en la aurora y pertenece al Kundalini. Debido a eso resulta interesante y es hasta muy aconsejable practicar el Sahaja Maituna en la aurora, en el amanecer del día. Existe también allí en el sol, distintos elementales de la naturaleza como los hay en todo planeta, allí fluye y refluye la vida con incesante belleza. Los científicos suponen que el sol es una bola de fuego o una nube de helio o lo que sea, las gentes comunes y corrientes piensan en el sol como en una gran hoguera que cuanto más cerca esté uno, más expuesto está a quemarse, no hay tal. Suban ustedes a una montaña de 5000 metros de altura y verán que se mueren de frío y ustedes se elevarán en un globo estratosférico a la estratosfera, pues allí morirían de frío. En los espacios interplanetarios la temperatura llega a 120 grados bajo cero. Entonces no hay tal de que el sol sea una bola de fuego, es un mundo sumamente rico en minas de uranio, de radium, de cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es tan inmenso, pues es claro que la radiación de sus minas
también es muy fuerte, muy poderosa. La suma total de tantas minas produce irradiaciones tremendas, es decir, todas las irradiaciones de esas minas, toda la energía atómica que viene de las minas, atraviesa el espacio interplanetario y al llegar a la atmósfera terrestre entonces esta última descompone a tales radiaciones, en luz, calor, color y sonido. Es precisamente la camada superior de la atmósfera terrestre la que se encarga de analizar y descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido, pero en el espacio interplanetario hay intenso frío como ya dije, llega hasta 120 grados bajo cero. Así pues, no es que el Sol sea una bola de fuego como creen las gentes comunes y corrientes y como suponen algunos científicos, sino que es rico en minas y sus irradiaciones son las que al descomponerse en la atmósfera de la Tierra se convierten o devienen como luz, calor, color y sonido y sus irradiaciones no solamente llegan al planeta Tierra, sino que llegan a todos los mundos del sistema solar y en cada planeta de nuestro sistema sucede lo mismo. Hecha esta explicación conviene quitarnos de una vez por todas esas ideas falsas de la mente y saber que el Sol no es una bola de fuego. Muchos astrónomos se distraen estudiando la aureola del Sol, la corola de Sol. Ellos piensan que esa corola del Sol debe ser una masa física material, una masa densa y no hay tal. La corola del Sol es una especie de aurora boreal formada por la misma electricidad y magnetismo de aquel astro, eso es todo. Pregunta. Perdone maestro, pero yo quiero preguntarle, entonces si en la Tierra no hubiera atmósfera nuestro planeta sería un mundo oscuro. Sí, sencillamente al no haber atmósfera de ninguna especie en la Tierra, pues este podría ser un mundo oscuro. En este caso se me objetaría que en la Luna no hay atmósfera y que sin embargo hay tiempos en que hay luz y también en que hay oscuridad, o que tiene dijéramos, una mitad de luz y una mitad de oscuridad, es decir, que el mes lunar lo dividen en época de luz y época de oscuridad, etc., de acuerdo con los periodos cósmicos, que ya se conocen a fondo y que los astronautas han utilizado para sus expediciones. Bien. Pero es que la atmósfera en la Luna, digo yo, existe una atmósfera enrarecida y entre otras cosas, ya fue aceptado oficialmente que en la Luna hay atmósfera, habrá una atmósfera enrarecida, incipiente, pero la hay y esa tal atmósfera puede perfectamente descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido. En caso de que no hubiera atmósfera en nuestro planeta Tierra, pues esa descomposición no existiría, habrían tinieblas. Pero como quiera que la masa densa opondría una resistencia a las radiaciones solares, con esa resistencia se produciría entonces el calor, y hasta sería posible que esa masa densa, al oponerse como resistencia a la radiación, resplandeciese, transformara la radiación no solamente en calor sino en luz también, entonces de todas maneras habría luz pero con un calor insoportable. Pregunta. Maestro, usted nos ha dicho que en el Sol existen seres humanos. ¿Usted nos pudiera decir cómo son aquellos seres humanos? Pues los habitantes del Sol son personas de una estatura o un cuerpo más o menos como el de los hombres o seres humanos de la Tierra. Las gentes del Sol en tamaño son como las gentes de la Tierra, empero son cuerpos armoniosos, perfectos, bellísimos. Hombres y mujeres viven en un estado de armonía insuperable, ¿entendido? Pregunta. Venerable maestro, usted nos ha dicho en sus libros que existe el Sol central Sirio y que es millones de veces más grande que el Sol que nos alumbra. Yo quiero preguntarle maestro, ¿usted conoce ese Sol? ¿Nos puede decir si existe vida en ese inmenso mundo y cómo sería la vida allá? Bueno, Sirio es la capital, dijéramos, de toda esta galaxia en que vivimos. Esta galaxia, la Vía Láctea, el macrocosmos, tiene muchos millones de sistemas solares y todos los soles y planetas de la galaxia giran alrededor del Sol central Sirio. Se trata de un Sol millones de veces más grande que el que nos alumbra. Este Sol central Sirio tiene un hermano gemelo, que es una luna 5000 veces más densa que el plomo. Esa luna gira alrededor de Sirio en forma incesante, es pues Sirio una estrella doble. Resulta muy interesante saber que el núcleo mismo de esta gran galaxia esté debidamente bipolarizada. De Sirio mismo devienen todas esas irradiaciones que gobiernan a todos los supracielos, y de los diversos mundos que componen la galaxia, y de su hermano gemelo esa luna tan pesada 5000 veces más densa que el plomo, devienen todas esas influencias negativas, tenebrosas que caracterizan a cada uno de los satélites lunas, que giran alrededor de sus mundos, radiaciones fatales siniestras que gobiernan a los infrainfiernos.
Hay una tercera fuerza que llamaríamos neutra, la cual permite cierto equilibrio entre los poderes positivos y negativos. Vean ustedes cómo la galaxia está debidamente equilibrada entre la luz y las tinieblas, entre lo positivo y lo negativo. Sirio en sí mismo es un mundo gigantesco que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Los habitantes de Sirio son de muy poca estatura, no alcanzan a tener ni siquiera 1 metro de estatura, yo creo que tienen como medio metro, delgados de cuerpo y con hermosa presencia, son verdaderos adeptos de la blanca hermandad. En Sirio no puede reencarnarse nadie que no haya alcanzado pues, la estatura de un Kumara. Allí, aquellos hombres son verdaderos dioses. Viven humildemente en los campos, allá a nadie se le ocurre construir ciudades. Eso de hacer ciudades es propio de gentes no inteligentes, los habitantes de Sirio jamás caerían en semejante error. Tienen humildes casas, usan túnicas tejidas sencillamente, siembran cada uno sus alimentos, pues cada casa tiene su huerta donde el siriano cultiva sus alimentos, tienen cada cual su jardín donde cultivan sus flores, viven en paz y armonía todos unos con otros. A nadie se le ocurriría hacer allí guerras ni nada por el estilo, pues todo eso es bárbaro y salvaje. Los sirianos son gentes muy culta, verdaderos hombres iluminados en el sentido más trascendental de la palabra. Allí está la iglesia trascendida, uno se asombra cuando penetra a ese templo de maravillas, allí ofician los grandes iniciados de la galaxia, yo he asistido varias veces a los ritos. Constantemente se hace pasar o se vive allí el drama cósmico, la vida, pasión y muerte del Cristo, pues como ya les he dicho, ese drama es completamente cósmico. En el templo corazón de aquel mundo gigantesco, de aquel sol extraordinario, encontramos al Dios Sirio y con él todos sus iniciados, sus discípulos. Realmente Sirio es la capital de la gran galaxia en que vivimos. Es pues extraordinario, maravilloso. Hasta aquí por ahora. Samael Aun Weor. Impresionante los testimonios del científico predoctor Samael Aun Weor acerca de sus descubrires y investigaciones hechas por él ya en el sol Ors que vemos brillar siempre con sus 13 planetas, Vulcano, Persefone y Clarión, 3 más que la ciencia después irá descubriendo, y a su vez en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra capital es pues el Sol central sirio, regida por el dios Sirio, donde hay vida humana, flora y fauna universal. Nosotros también podemos hacer un viaje astral consciente e ir a verificar por nosotros mismos la realidad de los hechos. También podemos hacernos amigos de nuestros hermanos superiores del espacio, los sirianos, y que lleguen con sus naves, subir físicamente hablando a las naves y llegar, si es que así ellos lo permiten, hacia el Sol central sirio, una visita hacia la capital galáctica. Obviamente para ello hay que prepararnos mentalmente, emocionalmente, psicológicamente y con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, la virtualización o muerte del ego y las obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado, el sacrificio por la conciencia de las demás personas, o sea, obras sociales y de calidad infinita y por siempre y vitaliciamente. Así nos vamos ganando ese derecho de aquellos viajes a varios planetas de nuestra galaxia. Orienta el maestro Samael Aun Weor que si una persona anhela vivir en el Sol Ors que vemos brillar siempre, con los 13 planetas, antes éramos 14, el planeta amarillo fue destruido por parte de habitantes que en ciertos experimentos científicos se les pasó la mano y destruyeron su propio planeta. Antes de eso hubo un éxodo, humanidad de allí vive en paz y en armonía en Ganímedes, una de las tantas lunas de Júpiter. Adaptaron allí la vida. Quedan 13 planetas en nuestro sistema solar. Entonces, obviamente los planetas de nuestro sistema solar están también habitados, a excepción de la luna, que ya en su parte física oficialmente ya dio sus 7 razas, y cada raza sus 7 subrazas, y cada una de ellas de las razas sus 4 edades. Ahora existen ciertas bases de la Tierra, por ejemplo, de algunas potencias en la luna, y también nuestros hermanos extraterrestres tienen ciertas bases también allá. Nosotros podríamos ir a visitar
los planetas de nuestro sistema solar, lógicamente, en el caso de la Luna, la vida continúa en los cielos lunares, dimensiones superiores, y en los mundos inferiores o infiernos. Los otros planetas de nuestro sistema solar obviamente están habitados por vida humana, flora y fauna universal también. A su vez, si una persona quiere vivir en el Sol Ors, reencarnarse allá, pues tiene que ser una persona solar, o sea que ha hecho una obra iniciática de 3 montañas, eliminado el ego, se ha vuelto solar a causa de la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, y a su vez, obviamente, ha pagado los karmas. Bien, entonces así podría vivir la persona en el sol que vemos brillar, podría reencarnarse allá. Antes le pueden llevar posiblemente de un viaje, una visita, pero luego le vuelven a su planeta de origen. Ahora, si una persona quiere vivir en el centro de la galaxia, el Sol central sirio, pues tiene que hacerse un hombre galáctico, hacer creaciones alquímicas, obviamente para vivir en el Sol central sirio. Ahora, quiere vivir en otras galaxias de nuestro infinito universo o firmamento, tendría que hacer más creaciones para poder vivir en otros soles centrales de otras galaxias, de las más de 100.000 existentes en nuestro infinito firmamento. Ahora, una persona quiere salir de este universo, de este firmamento, entonces tendría que hacer creaciones de los 4 kayas, otros cuerpos interiores. Con la alquimia hace esas creaciones y luego podría salir de nuestro infinito universo, hablando físicamente, y también pues en cuerpo astral. Físicamente podría salir en naves interuniversales y dirigirse a otra infinito universo. En sí, en la creación, la energía universal ha hecho más de 100.000 millones de infinitos universos, firmamentos, cada uno de ellos con más de 100.000 galaxias, y cada una de las galaxias con más de 100.000 millones entre planetas, soles y todo ello. Y todos ellos están habitados ya en sus mundos físicos tridimensionales, como aquí en la Tierra, ya en sus mundos superiores o cielos y en sus mundos infiernos. Habrá planetas que están análogo a nosotros, como aquí en la Tierra, con un 97% de ego, 3% de conciencia, pero que está dormida. Habrá otros planetas, como cuenten en Marte, algunos habitantes tienen el 97% de conciencia despierta y el 3% de ego, y otros pues ya tienen el 100% de conciencia. Y así sucesivamente, lógicamente en toda la creación varía. Nosotros podemos irnos preparando, obviamente, para compartir la vidalogía con los hermanos de nuestro sistema solar de Ors, y también llegar en viajes astrales o físicamente hablando, hacernos amigos de los hermanos del Sol. Llegarían con sus naves, subiríamos y nos trasladaríamos al planeta Sol, si es que ellos así lo permiten. Pidamos, si es que así se da, que nos permitan tomar fotografías, videos, que salga el audio, que salga absolutamente todo perfecto, y que den el permiso que esa material científico salga por medio de los medios de comunicación, internet, luego ethernet y más, para bien de la humanidad, y poder también entrevistarles en el sentido más completo de la palabra. Y eso que salga para la humanidad, también que nos permitan traer, así como fueron Narciso Genovese junto con 8 científicos más, científicos europeos que tienen una base en Sudamérica. Ellos viajaron ayudados por hermanos marcianos que llegaron al planeta, adaptaron las 3 naves que hicieron acá, los científicos de Guillermo Marconi, y luego pues les ayudaron a mejorarlas e hicieron un viaje a la Luna y después al planeta Marte antes que las grandes potencias de acá de la Tierra lleguen a la Luna. Ellos pasaron al planeta Marte, los científicos de Guillermo Marconi. Allá le recibieron millares de marcianos en su capital Tania. A su vez cuentan allí que también está un científico sacerdote jesuita,
y que trajeron mucho material, plantas, minerales y, todo, y mucho más de allá del planeta Marte, y eso lo tiene en el Vaticano, algunas de esas reliquias, y también obviamente en la base de ellos. Allí en el libro del maestro Samuel Ambeor, naves cósmicas, platillos voladores y en conferencias tenemos más información. La vida humana, flora y fauna universal es una realidad comprobable, y para ello es este sol conscientivo de CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico Vidalogía, pre-doctor Samuel Ambeor. El maestro Laxmi Daimon también ha tenido unos 20 contactos físicamente hablando con nuestros hermanos extraterrestres superiores del espacio, y obviamente nos da también información ya en grabaciones, videos y en sus libros, hermanos, compañeros, compañeras. Muy importante irnos concientizando de la vidalogía, vida humana, flora y fauna universal. Acordémonos que también dentro del planeta Tierra está habitado también por millones de personas, y en el libro Mirando el Misterio aclara aquello el maestro Samuel Ambeor, y obviamente son personas autoralizadas que viven en paz y en armonía, tienen supratecnología y se traslada por entre nuestra galaxia y más, obviamente. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, mientras disfrutamos también, obviamente, de un mantra. Quien quiera cantarlo, adelante. Online podéis enviar ya a YouTube, Face, vuestras preguntas sobre el tema. El mantra del conocer. Pasemos a una rotación de los soles conscientivos de la gnosis académica cultural. La gnosis ciencia, el AGK, Orso Museo, CUENS, el sol conscientivo que estamos hoy dirigido, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico Vidalogía, pre-doctor Samuel Ambeor. Otro tenemos Cábala, Astrología y Ciencias, un siguiente bioelemento terapia universitario. Otro Teurgia, un siguiente Proadi, la ecología ecuariana, un siguiente Tecno-psicotrónica. La Orden Sagrada del Escarabajo, la agrocultura gnóstica. Gnosis Artes, en las academias del arte. Entonces tenemos los 7 coros: Atenea, Astral, el coro Ors, el coro Logo Solar. La revista Braxas, coro Ecenio, coro Éter, web telecomunicaciones, radio televisión hostizante, Renace, Libertad, Gimnasia del Sol y Antropovisión. La gnosis como filosofía en el mover gnóstico cristiano universal. En Coradi, la Universidad del Sexto Sol, Sirius, una fraternidad conscientiva universal. Gnosis, Cámara Pública, un sol conscientivo muy especial. Gnosis Mística, el Instituto de la Caridad Universal. Wasil Mansión Family o Femina Fundación, y el AGLA, la Acción Gnóstica Libertadora del Amerindia. Esto emerge de las academias de EGECAL, que son las academias matrices. A su vez, la Academia Sumums de la Ciencia Septoatómica, la Academia del Saber Conscientivo, la Academia del Sol, y de su capital matriz,
la Gnosis Academia Cultural, el Umicial Superior Samael Aun Weor, la Academia Superior, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia que claramente nos enseña el maestro Samuel Aun Weor en sus obras, el nacer transmutatorio, la virtualización, meditaciones de muerte del ego, la dharmatización, obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Entonces usted puede sembrar estas academias, busque la que le gusta, ubique la que le gusta y la siembra allí donde está, en la ciudad, país, continente que está. Ya ha sembrado opciones, puede federarlo o confederarlo a la Academia Superior Samuel Aun Weor de Santana, Santa Marta. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a una de las tantas gnósticas internacionales, más de 30 existentes en el planeta, de los discípulos y discípulas del maestro Samuel Aun Weor, Lax Videmon Jesucristo, que también tienen sedes internacionales. Otra opción, puede usted directamente representarlo desde su conciencia como un nuevo director, directora, representante de estas academias, un nuevo instructor, instructora, y sembrar, expandirse mediante una academia lumicial, capital de ciudad, provincia, nacional o mundial, hacia la humanidad en general. Están organizadas con su primera cámara inicial pública de motivación continua, primer nivel inicial juniors. Está allí también la cámara pre-básica, que ya continuamos con ella. Luego puede proseguir al primer nivel ultra. Ello es la precámara avanzada, Pensum Transformativo de Psicología Revolucionaria, Pensum Las Renew, y proseguimos con el Pensum Tridentino Precolegio Solar, Shaloms de Meditación Praxis. ¿Quiere escalar más? También puede hacerlo dentro de las academias, obviamente. Va escalando hacia la cámara básica. Para ello pasa un examen sobre los temas que he visto del Pensum Tridentino Precolegio Solar. Presenta una solicitud con sus datos personales, copia de la cédula, DNI o pasaporte. A su vez presenta a mano o computadora una hoja o más sobre una síntesis de 4 temas de estas cámaras públicas que hemos visto. También una síntesis de uno de los 80 libros del maestro Samuel Aun Weor. Presenta una ofrenda y obviamente puede integrarse a la cámara básica. Luego a la cámara avanzada va prosiguiendo al Pensum Arca Coradi. Está allí 3, 6, 9, 12 meses preparándose y estudiando, y después de ello recién puede transformarse en un miembro activo de Quens o de el AGK, GELIQ, Mover Gnóstico Cristiano Universal, etc. Pasando a las iniciáticas Shora Yanibu bajo juramento iniciático. Se mantiene vitaliciamente, y así está organizado estas academias, y el primer nivel gnostizante ayer, hoy, siempre, con la Gnosis Académica Cultural, por siglos, Dios mediante milenios. Ahora, usted siendo estudiante, miembro activo, representando estas academias, libremente usted puede asistir a la religión que quiera, partido político que anhele, orden de ciencia, arte, filosofía mística que guste, o fundar aquello. Si anhela, puede integrarse, obviamente, dentro de la Gnosis Religare, que también hay en esta sede, con primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o integrarse a otras gnósticas que también tienen la Gnosis como iglesia también. Puede integrarse también a la Gnosis poliética, suprapoliética, en esta o en otras sedes, estimados, estimadas. Pasemos al Pre-Shaloms de Meditación Praxis. Cerramos allí nuestros ojos un instante para concentrarnos, conciliamos un poco el sueño, pedimos asistencia a nuestro real ser interno de Vishakti Kundalini, a las energías superiores divinas para la praxis que vamos a realizar. Vamos a hacer una activación de la clarividencia, llevando la concentración al entrecejo. Mientras, con el ojo mágico, vea lo que usted quiera ver, parque de la ciudad, su casa, otras ciudades, países, otras humanidades, el fondo de los océanos, los infiernos, los cielos, otros mundos tridimensionales. Mantram I. Al inhalar expandimos el abdomen, inhalamos por la nariz, y al exhalar contraemos el abdomen. Y
Chis, vamos a activar también los demás centros magnéticos. Llevamos la I a la coronilla, glándula pineal por evidencia, la E la garganta, clarividencia, o al corazón, intuición, o al estómago, plexo solar, telepatía, a los pulmones, recuerdo vidas pasadas, M, próstata, útero, viajes astrales, y la S, coxis, dominio de la tierra elemental y nuestro fuego ígneo. Mantras, I-E-O-Wams, Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Abrimos nuestros ojos. Pasemos a la precámara básica. Hoy vamos a ver el tema de esta precámara básica, el tema número 6, la máquina humana. Nosotros tenemos centros energéticos en el cuerpo, como ya vimos en el tema número 5 también, los chakras y más, pero también tenemos otros centros energéticos que almacenan energías y que allí la ley divina superior, cuando uno nace, deposita también ciertos valores energéticos. Tenemos 5 centros inferiores del cuerpo, 2 superiores. Los inferiores: el centro intelectual, ubicado obviamente en toda la parte de lo que es el cerebro. Tenemos un segundo, el centro motriz, ubicado en la parte superior de la columna, inicio de ya a la vez casi el cerebro, esta parte de acá. Otro centro, tenemos el centro emocional, todo lo que es la parte emocional, plexo solar y más, tiene que ver con todo lo que es el sistema nervioso. Un siguiente, un cuarto, el centro instintivo en la parte coxígea, la parte detrás del coxis. Y tenemos el centro sexual, ubicado en los órganos creadores. 2 centros superiores, que es el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Estos centros energéticos, en cuanto a los 5 primeros que estamos viendo, tienen que ver con alargar o disminuir nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Entonces, la clave de este tema es aprender a utilizar nuestros centros, obviamente, energéticos, no derrochar las energías de nuestro centro, sino equilibrarlas, para así nosotros vivir hasta el último día de la vida, Dios mediante, en paz, en armonía, con salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Si uno derrocha energías de estos centros, bota, fornica energía, la saca, la bota. Entonces, una persona, por ejemplo, con el centro intelectual es extraordinario, pero si todo el día te la pasas leyendo la Biblia o las obras del maestro Samuel Beor, entonces, ¿qué pasa? Estás derrochando la energía del centro intelectual.
estás botando energía por el intelecto, por no tener un equilibrio en el centro intelectual. O si la persona tiene sus estudios escolares, escuela, colegio, universidad, y todo el día se la pasa estudiando y parte de la noche, obviamente está derrochando energías del centro intelectual. Va a morir más pronto intelectualmente, en la parte del cerebro, porque derrocha sus energías intelectuales, y eso le va a traer posiblemente un montón de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la clave? Estudie en equilibrio y cambie de centro. Estudie 1 hora, hora y media, y luego descanse el centro intelectual y comience a trabajar el centro motriz. Entonces, deja esa parte de lectura y comienza, por ejemplo, a hacer un poco de caminata o ejercicios físicos esotéricos. Deporte, se puede hacer también deporte, el deporte que usted quiera, sin apuestas ni competencias, mejor. Entonces, ¿qué hizo? Cambió de centro, puede cambiar de centro 1 hora, entonces ya descansó el intelecto. Ahora puede cambiar de centro a la parte emocional, entonces puede inspirarse en la madre naturaleza, a media hora por ejemplo, y luego vuelve a ocupar el centro intelectual y sigue su estudio otra hora o hora y media. Después de ello hace el mismo cambio y así ahorra las energías de su centro intelectual y obviamente va desarrollando mucha más inteligencia. Y a su vez no derrocha obviamente su potencial intelectual, sino eso le perdura por el resto de la vida. Imagínense que en los antiguos tiempos, cuentan los libros hebreos, que vivían entre 900, 1000 y más años. Obviamente, entonces tenían que ahorrar las energías de su centro intelectual 1000 años. Nosotros aprendamos a ahorrar hasta que lleguen nuestros cuerpos también. Con esto uno puede alargar la vida también. Cuenta que el maestro Samuel Ambeor, monjes allá en Oriente, viven hasta 400, 300, 200 años. Cuenta también que en los patios de la macería tibetana, personas ya que tienen 100, 200 años, recobran la juventud a 30, 40 años. Y personas viejas que han llegado allí y han ido de Occidente, comienzan a practicar la macería tibetana y recobran la salud. Ahorremos las energías de estos centros y utilicémoslas sabiamente. Ahora, centro motriz, trabajar es extraordinario. Si tiene un trabajo fuerte, puede ser en agricultura, agrocultura también, o puede ser en albañilería, o hace deporte, va a un gimnasio, cualquier tipo de deporte, entonces lógicamente todo ello es positivo, pero si no sabe equilibrar las energías del centro motriz, igual bota, fornica, saca energía por allí, y eso le va a traer consecuencias al cuerpo físico, una muerte prematura del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la clave? Ahorrar las energías del centro motriz. ¿Cómo se hace eso? Con equilibrio. Entonces puede trabajar, por ejemplo, 1 hora en agricultura, agrocultura, o ya en la parte fuerte de albañilería, y a su vez, ¿qué hace? Comienza un proceso de descanso y puede cambiar de centro. Entonces cambia un poco al centro intelectual, el tiempo que pueda. Allí gradúele usted. A su vez hace deporte extraordinario, pero si va unas 4 horas a un gimnasio, o juega fútbol, 4 horas o vóley, natación, etc., está destruyendo las energías de su cuerpo y de su centro motriz. Eso le va a traer consecuencias, obviamente, a la vejez, o allí nomás. Entonces, ¿cuál es la clave? Equilibre, juegue 1 hora, descanse, cambie de centro al intelectual o al emocional, y después de ello puede jugar, por ejemplo, una media hora tal vez, y hasta ahí quedó en las horas de la mañana. Ahora en la tarde igual puede utilizar su centro motriz para un deporte, por ejemplo, puede ser una media hora, 45 minutos, máximo hora, y luego cambia de actividad. Así ahorra las energías del centro motriz. Centro emocional, si todo el día pasa la carcajada o todo el día chillando, llorando, está botando, fornicando energías por centro emocional. Esos descargues de ira, de orgullo, codicia, lujuria, etcétera, bota energías por centro emocional. Entonces eso le va a traer consecuencias, obviamente, al cuerpo.
Ya la parte emocional, sistema nervioso y más, estrés y más. ¿Cuál es la clave? Equilibrar. Entonces, obviamente, diviértase, ríase, disfrute de emociones positivas y a su vez después de ello cambie de centro. Ahorre las energías del centro emocional. Entonces ahí se vuelve casto en las emociones. Antes casto en el verbo, casto en el centro intelectual, en el centro motriz. El centro instintivo. El centro instintivo es extraordinario, pero si la persona tiene sus instintos a la ira, orgullo, violencia y un montón de cosas, está derrochando las energías por allí. Equilíbralo. Mejor desarrollar un instinto a la vida, a la paz, un instinto a hacerte tu casa mansión para proteger el cuerpo de tus seres queridos, instintos a cuidar la salud, la vida, obviamente, eso es mejor. Centro sexual, uno de los más poderosos que la persona pues no sabe en su totalidad manejarlo y por ello derrocha las energías del centro sexual. Puede ser en adulterios, puede ser en fornicaciones. Obviamente, la fornicación es la eyaculación del lens seminis. Cuando la persona tiene el acto sexual en el matrimonio o con la pareja o en cualquier situación que tenga una relación sexual y saque la energía sexual, el lens seminis, y en el caso del varón el esperma y en el caso de la dama su enseminis, entonces cayó una fornicación y queda tal cual como enseña Levítico 15, libros hebreos, inmundo hasta el atardecer. Y si eso lo sigue haciendo, pues continúa en la vida así. Cuando eyacula la energía sexual, la persona se va alejando del reino de los cielos. La caída espiritual fue a causa de la fornicación, no de comerse una simple manzana, eso es mentira. La salida edénica fue a causa de eyacular el lens seminis, sacarlo, botarlo de los órganos creadores. Allí se incumple el sexto mandato divino, no fornicarás, y obviamente viene una caída espiritual. Luego viene la creación del ego, de posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que nos hemos autoencarcelado. Un 97% nosotros mismos en chispa divina, en esencia, en alma, dentro del ego que uno mismo ha creado. Es un ciclo de 108 vidas. A causa de la fornicación y no saber transformar las impresiones en la vida, pues ha venido esa caída espiritual de los Adanes y las Evas que en la antigua Lemuria existieron. Muchos varones y mujeres que vinieron de las razas de varones y mujeres que hubo más antes, como andróginos divinos. Ya en la raza hiperbórea, ya más atrás en la protoplasmática. La persona, si se masturba, bota la energía sexual, igual fornicó. Tiene una polución nocturna o sueño húmedo, o sea, le salió la energía sexual en la noche, igual ya fornicó. La persona que fornica está lejos del reino de los cielos. Puede estar con Biblia, puede estar dando misa, puede estar en órdenes esotéricas, puede hablar de Dios, de Cristo, etc. Igual está templado por los mundos infiernos a causa de que vive eyaculando el lens seminis. La mayoría de personas pues viven en un tantrismo negro. ¿Qué es el tantrismo negro? Pues siempre tiene el acto sexual y bota la energía sexual. Ese es un sistema sexual mal heredado al reino animal. Ese sistema sexual obviamente va a estar sometido al condón, al preservativo, a los anticonceptivos, y para nada recomendamos las situaciones de ligaduras y otras las extirpaciones de úteros. Pero como es un sistema sexual mal heredado al reino animal, pues la persona en ese caso tiene que utilizar aquellos otros medios como el condón, preservativos, anticonceptivos, porque si no una docena, 20, 30 hijos, pues no le va a convenir. Y los maestros, maestras espirituales, sacerdotes, ungidos, monjes, monjas, etcétera, no le van a dar manteniendo los hijos, hijas, obviamente, sino la responsabilidad es de usted. O sea, si ellos le aconsejan que no esté utilizando aquello, pero usted vive en tantrismo negro, pues ellos no le van a pasar la mensualidad en 18 más años que tenga que pasarle a los hijos que la persona vaya dejando por allí o los tenga dentro del mismo matrimonio, noviazgo, etc.
Usted tiene que responsabilizarse de ello. Y para eso, obviamente, Dios mismo da una parte de sabiduría para ciertos científicos que practican una gnosis básica, o sea, un saber, una inteligencia básica, para que puedan hacer ese tipo de medios para ese nivel sexual de tantrismo negro. Claro que es algo no natural y le va a traer ciertas consecuencias de salud, pero obviamente está en ese sistema y qué más le queda. Ahora otra es que la persona, por ejemplo, se despierta, pues está en cuerpo de persona y puedes elegir, como vives en tantrismo negro, usted quiere ese sistema sexual, puede elegir dónde va a perder su energía sexual. Entonces allí estaría haciendo algo no tan igual al reino animal. En el reino animal penetra el macho, la hembra, una eyaculación precoz y automáticamente bota y eyacula el esperma y el enseminis dentro de los órganos de la hembra y vienen los críos, las crías. ¿Qué hace la persona en su sistema sexual? Igual, comprende, está en cuerpo de humano lunar. Entonces siquiera practique algo un poco más superior para su nivel de tantrismo negro. Entonces retírese antes que le venga la eyaculación y pierda la energía sexual fuera de los órganos sexuales de la dama, y después no va a penetrar de nuevo porque toda la uretra del varón está llena de espermas y podría darse una fecundación. Tendría que tener la relación sexual después de aproximadamente unas 24 horas. Eso le serviría mejor que andar todos los días con el preservativo, con el condón y a su vez con las pastillas anticonceptivas que tienen ciertos grados de toxinas y hasta puede ser de tóxicos fuertes. Pero vea usted pues qué es lo más que le conviene. Bien, el tantrismo gris, personas que en unas tienen el acto sexual castamente, se retiran sin eyacular la energía sexual, ahí eres mucho más bendecido y tienes más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Pero en otras relaciones sexuales eyaculan, botan el enseminis. Ese es tantrismo gris, como le enseña claramente el maestro Samuel Beor en el libro El matrimonio perfecto y otras obras más. Ahora, tantrismo gris les va a servir hasta muchas personas religiosas que tienen una parte de sinceridad, pero no han sabido nada de estos misterios del manejo de la energía sexual para irse para el reino de los cielos. En este caso, con el tantrismo gris no se van a ir para el reino de los cielos, pero siquiera van a ir aprendiendo a ser un poco más castas. Entonces la persona, pues, si practica tantrismo gris y está en el culto religioso, allí va a comprobar lo que es castidad y lo que es fornicación. Le va a servir mejor el tantrismo gris que vivir solo en el tantrismo negro, ya para pastores, sacerdotes, misioneros, misioneras, etc. Tantrismo pre-blanco. El tantrismo pre-blanco es porque siquiera estás en cámaras espirituales, ya sea de gnosis, por ejemplo, gnosis amaliana, en esta cámara, primer nivel, y obviamente ya la persona ha dejado el tantrismo negro, ha dejado el tantrismo gris y va a lo que es el tantrismo pre-blanco. Entonces, 6 meses, 7, 8, 10, 12 meses, ahorra la energía sexual. Tiene el acto sexual y no eyacula la energía sexual. Pero después de ello, la eyacula, la bota, porque vive en su tantrismo pre-blanco, que le va llevando a tantrismo gris. Es pre-blanco porque está en una cámara espiritual y siquiera ahorra más meses la energía sexual. Ahora, el tantrismo pre-blanco, gris y negro, la persona jamás va a ir a vivir en el reino de los cielos. Después de la muerte y de un ciclo de 108 vidas, igual va a ir a parar al sagrado reino de los mundos infiernos. ¿Por qué? Porque vive eyaculando de tanto en tanto o continuamente el enseminis, la mujer, y el varón, el enseminis y sus 300 a 500 millones de espermas. La mujer es más casta, su cuerpo, su anatomía está más diseñada y mejor diseñada que del varón, para que ella no eyacule los millares de óvulos que tiene. Ella eyacula si cae en fornicación, su enseminis, que esté en las glándulas de Skene, a unos 7 o 5 centímetros de la entrada uretral. Entonces ahí vemos esos sistemas pre-blanco, gris, negro.
que igual le va a conducir a la persona para los mundos infiernos. Pero si siquiera practicas tantrismo pre-blanco, vas a tener más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, porque te vuelves más casto, casta. Ahora, quiere irse para el reino de los cielos, pues a practicar la suprasexualidad, tantrismo blanco. Fórmula: se junta por amor y para amar a la pareja, allí pide salud, dinero y en abundancia y por siempre amor. Pide allí la eliminación del ego, la virtualización, la eliminación de la falsa personalidad, creación de una nueva personalidad. Y luego esa goce de la dicha sexual con el Kama Sutra Nangaranga Kamakalpa, que lo da el maestro Samuel Ambeor claramente en el libro El Parsifal Develado, últimos capítulos, la gnosis de Vajrayana Manangayanga y más, de acuerdo a esa potencia sexual de la pareja, 15 minutos, media hora, 1, 2, 3 horas, entonces te retiras del acto sexual en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin sacar, sin eyacular ni una sola gota del enseminis jamás en la vida. Con esa energía sexual se crean los cuerpos solares y a su vez se escala para el reino de los cielos. Allí se cumple el sexto mandato divino que dice: no fornicarás jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás con la o las parejas que Dios te bendiga. Sed castos, sed espíritus eternos de Dios, retirados a tiempo con telema, sin derramar el vaso de Hermes. O sea, el vaso de Hermes es el enseminis. No lo botes, no lo saques, no lo eyacules, más bien transmútalo por siempre. Y así se va a ir creando un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, solar. Luego se los cristificará y obviamente escalará esas 3 montañas iniciáticas. Crearás 2 cuerpos, los volverás después de fuego, los misterios mayores, y luego de luz ya en la cristificación. Ved la obra Las 3 montañas del maestro Samael Aun Weor. Veamos los misterios del Sagrado Arcano de ZF en el libro El Matrimonio Perfecto de Samael Aun Weor. A su vez, los misterios de nuestro Señor el Cristo gnóstico Krishna con sus 16.108 esposas, practicando la magia sexual por amor y para amar. Los misterios del cristificado Rey David, practicando los sagrados de misterios de la alquimia con sus esposas y siendo casado, y a su vez también con sus novias enamoradas, o llamadas también concubinas. También el rey Salomón practicó aquellos misterios. Veamos los misterios de Jesús el Cristo, también practicando desde su soltería los misterios de la alquimia sexual, la magia sexual, ya en tierras de Jerusalén, luego también en tierras de Egipto con las vestales del templo, la vestal, damas que practicaban magia sexual con los iniciados solteros, y obviamente Jesucristo lo hizo así también. También se casó, cierto es, en medio de todo ello, con Miriam Ben Magdala, su esposa sacerdotisa. Sivananda, maestro gnóstico de la gnosis de la logia blanca, es discípulo directo del maestro Samuel Aun Weor, y practicando Sivananda magia sexual con su pareja desde su propia soltería. La Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, también practicando los misterios del amor sexuales desde su soltería, y así muchísimos más casos, como es Francisco de Asís con la Dakini, allí en el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, revisar también allí. Y los misterios obviamente de el amor también de un sacerdote Aarón practicando magia sexual con su esposa, y obviamente todos esos ejemplos del amor. Un maestro Samuel Aun Weor al final de su iniciación también con sus 2 esposas, la maestra Litelantes y también Clara Chávez, que era esposa también del maestro Samuel Aun Weor, y obviamente tuvo 2 matrimonios al mismo tiempo a medida de los misterios del amor universal, y deja ese ejemplo vitalicio para esta y las futuras generaciones de la humanidad en general que quieran practicar aquellos misterios. Ellos también ya lo practica Mahoma con sus 2 esposas, la princesa Draupadi con sus 5 maridos. Ella se casó con los 5 Pándavas, hijos de los dioses, y obviamente practicó magia sexual con todos ellos, logrando sus procesos de virginización y más. María, la madre de Jesucristo, practicando también magia sexual con su esposo José para lograr estatus de virgen cristificada y diosa. Entonces todo esto tiene que ver con un sabio manejo del centro
sexual y obviamente lejos de fornicaciones, lejos de traiciones y adulterios. Uno es la fornicación que ya vimos, la eyaculación del enseminis, otro es el adulterio, noveno mandato, y otro es lo que es la traición. La persona, pues, ya esos misterios tan develados públicamente del amor universal, puede tomar más parejas, sea vicario, sea maestro, maestra de la gnosis o maestra de la gnosis universal, sea sacerdote, misionero, instructor, preinstruccional, etc. Es algo que la sabiduría nos concientiza, principios eternos para ayer, hoy, siempre. Pero si la persona toma una nueva pareja y no ha comunicado a la pareja que tiene, que va a entrar en los procesos y misterios del amor universal, pues ya cometió traición, ya le puso cachos, cuernos y más a la pareja que decía que le amaba. Falló. Entonces, ¿cuál es la solución? Comunique antes del beso, del acto sexual y del compromiso que tenga con otras parejas, a la pareja que tiene, comuníquele que va a tomar más parejas y respétele su libre albedrío. Si quiere continuar con usted bien, si quiere separarse, divorciarse, pues respete. Ya comunicado, se acabó la traición y obviamente tiene que estar despierto para no caer en las manipulaciones del ego de la propia pareja. El amor es diferente que la posesión, el amor es muy diferente. A su vez, ya comunicado, a ver que la persona toma más parejas, pero si ese mismo día o allí nomás, al rato, a la semana por ejemplo, va y penetra sexualmente, ya cometió grados de adulterio. ¿Por qué? Porque los cuerpos, atómicamente, los átomos, las células de los cuerpos, no vibran a la misma energía de la otra persona. Entonces, obviamente, primero, ¿cuál es la solución para no caer en adulterio? La magnetización impenetrada. Aproximadamente 3 meses o menos, puede ser 4, 5, 6, 12 meses, 1 año, 2, 3 años de besos, abrazos, prácticas de Diana Carezza, el falo sobre el yoni, pero obviamente sin penetración, o sea, el falo sobre la vagina. Y allí, ¿qué pide? Igual, eliminación del ego, virtualización, salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, y se retira castamente, sin perder la energía sexual, de aquellas prácticas de erotismo de pareja, ya en el enamorar, ya en el noviazgo, amigas tántricos, los misterios de Vestales, de Aquinis. A su vez, vida prematrimonial o más. También las personas que recién se casan, extraordinario. Obviamente, magnetizaciones primero. Bueno, si antes ya en el trance de enamorados, noviazgo, amigos tántricos ya han practicado la magia sexual, es muy diferente. Que ello también es principios eternos para ayer, hoy, siempre, para que las personas que no anhelan entrar en una vida matrimonial, pero sí anhelan amarse y también hacer una obra espiritual, pues lo pueden hacer desde su soltería, como ya vimos los ejemplos anteriores. Ahora bien, después de aquellas magnetizaciones, y en esas magnetizaciones mismo, pide la eliminación de karmasayas, karma yogas. Acuérdense que con la persona que ya tiene la penetración sexual, automáticamente, si no ha hecho rituales de eliminación de karmasayas, se liga, se suelda a los karmas de la otra persona, karmas duros y karmasayas de la otra persona, a los egos de la otra persona y a destinos que queda registrado ante la ley divina en la quinta dimensión, mundo astral y también sexta dimensión y más, esa unión sexual que se dio acá, queda registrado en tu libro de la vida. Entonces la persona en una penetración sexual ya se suelda todo eso y eso perdura por el resto de la vida y para las futuras vidas. ¿Y a qué se liga la persona? A la persona que ha tenido el acto sexual, a todo lo que ya vimos, y a todas las demás personas que han tenido el acto sexual, aquella persona, y todas las otras que han tenido el acto sexual con las otras personas que esa persona tuvo el acto sexual. O sea, se vuelve una cadena karmática terrible. Si un varón se junta a una dama que estaba en la prostitución y ella ha sido una dama que era bella y hermosa, que ha tenido en su tiempo de prostitución unas 10.000 o más personas, entonces el que fue allí, el 10.001, se ligó a ella, a las 10.000 personas y a todas las otras personas con que ha tenido el acto sexual, aquellas otras 10.000 personas.
Entonces por eso no le conviene andar en el acto sexual al día, porque a más de que comete adulterio, obviamente le cae terribles karmasayas. Ahora, solución para eso, entonces en la magnetización impenetrada, lógicamente ahí pide que se disuelvan los karmasayas. ¿Y eso cómo lo hace? El ritual del Pisti Sofía, capítulo 141-142 de Jesucristo con unción. Práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer, el morir, sacrificio, o sea, nacer, la virtualización, la hermetización, y la práctica del decálogo. Meditaciones de muerte budista para eliminar ciertos egos de lujuria y más, egos de adulterio, egos de traiciones, egos de fornicaciones, en esas meditaciones de muerte budista para aflorar con castidad. Entonces, de acuerdo a todos esos trabajos que va haciendo en esos meses de magnetización, va virginizando, no nuevamente virginizando, o virginizando más a la pareja con la que después va a tener la relación sexual con la penetración. Muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, de los libros de la ley divina se va borrando todas esas situaciones, porque la Madre Divina intercede y perdona esos karmas. Acuérdense que los pecados de fornicación y adulterio obviamente son casi imperdonables incluso para los maestros espirituales, ya sea de la gnosis samaliana o de la gnosis universal. Pero con este rito que da Jesucristo practicado y autopracticado, está la misericordia de Dios para la conciencia de y la arrepentida. Entonces ahí tiene que hacer en esos tiempos. También pide allí que rompan pactos de magia negra que han tenido de esto de otras vidas, y que les trascienda aquella pareja, hijos, hijas kármicos, a causa de malos actos que ha tenido con personas en otras vidas, para que no le manden hijos de escape. Después de todo esto, entonces vendrá, y después de las magnetizaciones, recién la relación sexual con la penetración, y disfrutará con la castidad y la gnosis del Kama Sutra, Nangarranga y más. Ahora, obviamente acuérdese que en medio de todo ello va a desarrollarse también una vida iniciática, si es que usted anhela la suprasexualidad y ir escalando ya para humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de plantas, de planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia y antimateria. Si usted anhela, pues ahí están los 3 factores y estos misterios tan trascendentales para que no dañe su obra espiritual si es que la persona va a tomar más parejas. Mientras está en el tiempo de magnetización con la nueva pareja, ¿con quién ha de tener la penetración sexual? Obviamente con la pareja o parejas que antes ya tiene magnetizadas. Ahí normalmente sigue la relación sexual amorosa con la penetración, pues lógicamente, y con la nueva pareja que ha tomado recién está en procesos de magnetizaciones. Acuérdense, imagínense que une un cable de alta tensión con un cable de 110 o 220, los junta, imagínense lo que pasaría, terribles cortocircuitos. Lo mismo pasaría si la persona que maneja energías y en general que tiene su energía va directamente y penetra sexualmente a otra persona, se da esa situación. No está equilibrado los átomos, no se han magnetizado primero los cuerpos y viene la situación del adulterio. Bien, ahora acordémonos que existe la presexualidad. La presexualidad tiene que ver con esa preparación de los órganos sexuales entre 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años. Entonces, obviamente allí el varón y la mujer han de ir preparando sus órganos creadores en su soltería y en su intimidad. Muchos casos se han dado de damas que han ido a parar a los hospitales o clínicas para que les hagan ciertas cirugías y ha salido litros de materia menstrual, que a causa de que el himen no tenía un orificio muy grande, entonces quedó acumulado de meses esa materia menstrual, y por falsos complejos de falsas virginidades. La real virginidad está en la mente, en las emociones. Si una persona dice que es virgen porque no ha tenido el acto sexual, pero toma, fuma, grita, insulta, entonces no es una persona virgen, es una persona con el ego desarrollado, eso es todo. Una persona que no ha tenido relación sexual.
La virginidad tiene que ver con procesos ya de castidad, como estamos viendo, eliminación de ego, práctica de los 3 factores y más. Ahora, otra situación se da que van a la primera noche de miel que se transforma en hiel, porque a causa de practicar, como vimos antes, un tantrismo negro, directamente va el varón, penetra, rompe el himen, encima el conducto vaginal no ha estado preparado interiormente, vienen lesiones a todo lo que es la vagina, en la parte interior, y hasta tal vez el útero. Y si al siguiente día siguen esa relación sexual, comprende, ahí está una llaga sangrando que tiene que pasar 1, 2, 3 meses para que aquello se cure. ¿Cuál es la solución para eso? La presexualidad. Entonces, a preparar los órganos creadores, pues lógicamente para eso está el libro de la macería tibetana del pre-doctor Samuel Ambeor, humanista, sexólogo, y orienta aquellas prácticas que han estado siempre desde milenios en la humanidad, lo que es el Vajroli Mudra y los ejercicios de la macería tibetana. El Vajroli Mudra son masajes sobre los órganos creadores. Hay varios tipos de Vajroli Mudra, uno sobre la ropa, otro tipo de Vajroli Mudra directamente ya sobre los órganos sexuales, para ello que estén limpias las manos, las uñas, para que no haya infecciones de bacterias, parásitos o virus, etc. Y obviamente practique el Vajroli Mudra ya un poco más fuerte sobre los órganos sexuales. Eso allí en el libro La Macería Tibetana del maestro Samuel Ambeor, revisar también. Y a su vez en la sabiduría de Oriente, que ya los monjes, monjas, lamas que tienen esto, también lo practican, pues el Vajroli Mudra, y es una práctica para toda persona espiritual, sacerdote, monja, misionero, instructor, instructora, etc. Obviamente se retiran de la práctica con castidad, o sea, sin eyacular, sin botar la energía sexual, o sea, es lo contrario de la masturbación. Ahora, va preparando los órganos creadores el adolescente, la adolescente, obviamente con Vajrolis Mudras directamente sobre los órganos creadores, y va ampliando poco a poco, en el caso de la dama, el himen. El varón también va conociendo sus órganos creadores y obviamente se retira en castidad. Ya en esos años más superiores, puede ser 17, 16, 18, 20, 21 años, obviamente va preparando más profundamente, en este caso la dama, lo que es su yoni, sus órganos sexuales. Para ello la madre naturaleza ya ha hecho varias frutas y verduras diseñadas para ello. Y si no existe aquello, entonces le tocará un consolador o un juguete científico sexual, o sea, un consolador, que sea lo más naturalmente posible, y comenzará a preparar de poco más todo lo que es la ampliación más de su himen y todo el conducto vaginal interior. Y a su vez va a disfrutar también de la dicha sexual, de aquel placer que Dios ya le instaló en los órganos sexuales y que de los 14 años en adelante simplemente se manifiesta con mayor intensidad. El varón igual puede elaborar cierto yoni artificial de ciertas verduras o plantas para obviamente disfrutar más de esa dicha sexual en su soltería. Y a su vez lubricantes naturales, puede ser la sábila no utilizada continuamente, y otro obviamente el agua de linaza hervida y cernida, entre otros. Y allí disfruta de esa preparación erótica sexual, preparación de los órganos sexuales, para luego cuando tenga pareja ya no se dé ese tipo de traumas como vimos anteriormente. Bien, estimados, estimadas, he allí el centro sexual y una real suprasexualidad que nos entrega públicamente el maestro Samuel Ambeor, y que como instructores lo compartimos para la humanidad, obviamente clara y precisamente. En el libro Mirando al Misterio también del maestro, mucha información, y los libros de alquimia también trascendental. Estudiamos todo ello allí. Una es la gran castidad en el centro sexual con la transmutación. Obviamente, imagínense, absorbe el poder de 300 a 500 millones de espermas y su enseminis el varón, y la mujer el poder de su enseminis y millares de óvulos.
Si un esperma y un óvulo trae hijos, y de ello ha salido todos los más de 7.000 millones de habitantes, imagínese que usted absorbe el poder de su propia energía transmutada. Quiere traer hijos de luz, entonces el sistema está en el libro amarillo. La pareja 9 meses no ha de tener el acto sexual, puede practicar prácticas de Bajroli Mudra, Dhyana Carezza, pero sin la penetración. Y a su vez pide, les mande un hijo de luz. Luego de esos 9 meses, ya por el mes de mayo mejor, entonces el arcángel Gabriel y otras jerarquías divinas les anuncian cuándo han de tener el acto sexual. Van al acto sexual y obviamente antes la dama tiene que estar preparando también sus órganos sexuales para que no se dé lesiones. Eso incluso en damas que ya han tenido antes la relación sexual, porque en esos 9 meses el órgano sexual femenino, la vagina, se va obviamente a contraer. Bien, ya cuando va a tener el acto sexual, el varón, por obra y gracia del Espíritu Santo, se desprende un esperma que fecunda un óvulo y viene un hijo de luz. No vienen esos dolores mortales en el parto, enseña el maestro, y a su vez, obviamente, nace un hijo en otras características. En esos 9 meses puedes hacer ejercicios, deporte, comer bien, sano, inspirarse en la sabiduría universal, prácticas de meditación, mantras, para que dones a tu hijo otra calidad de esperma y tu mujer otra calidad de óvulo. Y obviamente venga en unas condiciones físicas, en otras características. Si hay preguntas sobre el tema que hemos visto, obviamente adelante. Antes de las preguntas, acordémonos que hay el centro intelectual superior y el centro emocional superior, que se los desarrolla con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia y más, y que están directamente conectados a nuestro real ser o Padre espiritual. Desarrollemos también esos centros energéticos. Existen 3 tipos de mente: la mente sensual, o sea que tiene que ver con los 5 sentidos, una mente que nos sirve mucho para desenvolvernos en este mundo físico, pero también hay la mente intermedia, una mente de creencias, cree en el cielo, cree en el infierno, pero no ha comprobado. Hay la mente interior, la que es de comprobación, la que tienen desarrollado los sabios sabias y que estamos invitados a obviamente desarrollarla también. Toda la información que tenemos en el centro intelectual, en la memoria, que es parte de nuestra inteligencia. Si una persona es muy intelectual y sabe mucho de biblioteca y todo aquello, tiene grados de inteligencia, obviamente. Si ves todos esos programas de celulares, por ejemplo, para comunicarnos con la humanidad por medio de estos programas que han desarrollado mentes intelectuales, pero que ese grado de intelectualidad son grados también de inteligencia, porque una persona, imagínense, que no tenga esa gnosis básica, no lo hace. Entonces, obviamente, una persona que es muy estudioso, estudiosa, es intelectual también y tiene grados iniciales de inteligencia, pero podemos desarrollar una inteligencia superior. Para ello, tenemos que pasar todas las bibliotecas que tenemos en la cabeza, en la memoria, en la mente, hacia nosotros mismos en conciencia. Ello se hace con la meditación de aprendizaje. Para toda meditación se relaja primero el cuerpo, la mente y las emociones, se concilia el sueño, sin dormirse, entrando en un estado de vigilia, pedimos asistencia a nuestro Sardevi Kundalini y comenzamos a meditar sobre lo que hemos reflexionado de los estudios que en la vida misma hemos hecho, de los libros del maestro Samuel Ambeor, Biblia, Corán, Mahabharata, libros del maestro Lakshmi Daimon, libro tibetano egipcio de los muertos, etc. O de los estudios académicos que has hecho en universidad, colegio, escuela, pues ahí en la meditación se pasa la información a ti en conciencia, o sea, pasa esa información del centro intelectual común hacia de esa mente sensual, de esa memoria también, va filtrándose a una mente intermedia, a una mente interior, a un centro intelectual superior, y de ahí se va filtrando a ti en conciencia y no te vas a olvidar jamás de la gnosis samariana, por ejemplo. Se dejaría el cuerpo y en otra vida vienes, simplemente ya sabes todo de lo que has estudiado de este curso, por ejemplo, de la gnosis samariana, de todos los libros del maestro, porque en otra vida te acuerdas de todo porque lo pasaste a la conciencia. Eso es mejor que dejar la información en el centro intelectual y que después de 10 o 20 años no te acuerdes del primer libro que has estudiado, por ejemplo, la gnosis samariana, o de lo que has estudiado en escuela, colegio, universidad. Mejor es volverse consciente de ello y pasar información a nosotros
con la meditación de aprendizaje, y ella tiene que ver también con una mente iluminada y con grados mayores de inteligencia. Ya la eliminación del ego nos va a permitir tener más conciencia, más inteligencia. Y cuando tiene las virtudes, hay que saber manejar esas virtudes sabia e inteligentemente también. Bien, estimados, estimadas, vamos a hacer unos koans aquí en el Pre-Shaloms de la Noche Samanial. Cerramos nuestros ojos, conciliamos sueño, pedimos asistencia al ser, a la Madre Divina Kundalini, y comenzamos los mantras. Koans. Om Tediyata Gate Gate para Sangate Bodhi Swaha. Om Tediyata Gate Gate para Sangate Bodhi Swaha. No es la mente, no es el Buda, no es nada. No es la mente, no es el Buda, no es nada. Om Tediyata Gate Gate para Sangate Bodhi Swaha. Mente terrena, te conjuramos en el nombre de la energía crística universal, apártanos esos pensares, no te la admitimos. Estamos ocupados. Mente, acuérdate que yo soy tu Señor y tú eres mi esclava hasta la consumación de los siglos. Tú tienes que obedecerme, mente. Om Tediyata Gate Gate para Sangate Bodhi Swaha. Mantra Ham Sah para transmutar energía. Ham mentalmente al inhalar, Sah al exhalar. En Ham inhalamos y expandimos el abdomen. Sah contraemos el abdomen. Y presionamos obviamente en la inhalación el coxis para que su energía a los órganos creadores, columna, al cerebro y a todos los átomos del cuerpo se distribuya. Sah. 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 Pedimos que con el poder de estas energías eliminemos el ego que estamos eliminando y emerjamos con virtudes, o la virtud que queremos que se cristalice en nosotros. Así es, y hecho está. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Desde la Academia Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, la Academia CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Vidalogía, Pre-Doctor Samuel Ambeor, y las academias que vimos de la Academia Lumicial Superior Samuel Ambeor. Atentamente, Switcher Taf, instructor. Om sea fuerza, Om sea amor. Oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti y amar a mi prójimo como a mí mismo. Por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la cruz que me ha de redimir, por mi real ser interno, os invocamos, venerables maestros del espacio. Venid, venid en el nombre del Cristo, por el Cristo, Solid Salarra.